Gracias por seguir en sintonía en 97.7 Radio Centro. Mira, uno de los asuntos que también están moviéndose hoy con mucha, no solo con entusiasmo, sino con jiribilla, con enigmas, con jugadas de doble sentido y de mucha carga política en uno y en otro sentido, es en el terreno del Instituto Nacional Electoral, que mucha gente considera que hay excesos en el gasto operativo de este instituto, que a muchos les parece que es un despilfarro de recursos porque no se tiene los resultados que se esperan, y en ese sentido se está discutiendo la posibilidad de una reforma electoral, reforma de Estado, detalles que resultan muy interesantes. Vamos a hablar con el consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Me da gusto saludarte y a tu auditorio. Gracias, muy amable. Hoy vi un video en el cual tú apareces pues advirtiéndole a la gente que no se dejen llevar por ciertas versiones o manejos informativos respecto al asunto de la posibilidad de hacer ahorros en la operación electoral a nivel federal y en los estados. ¿De qué se trata y cuál es tu postura, Roberto? Fíjate, Julio, que ahorita en el contexto de los foros que hay en la Cámara de Diputados, pues existe la posibilidad que haya una reforma electoral que alcance al INE, que modifique al INE. En términos generales, se está planteando pues esa posibilidad. Y luego pues empezaron voces del consejero presidente, de otros consejeros más, de que no es necesario moverle nada al INE porque todo funciona muy bien, o que en todo caso se le mueva muy poco. Yo creo que no es cierto, es necesario que también al INE le toque una reforma electoral, que se sacuda bastante a la institución, porque sí hay muchas inercias, muchos abusos, y en nombre de la democracia que tanto nos ha costado ir consolidando en el país, ahora no se quiere que haya cambios. Y en el video ciertamente pongo tan solo un ejemplo. Hay áreas en el INE que son pues duplicadas, hay mucha subcontratación en el INE, es decir, aunque hay personal para hacer esas tareas, se le paga mucho a muchas empresas, que por cierto suelen ser casi las mismas, para que hagan ese trabajo. Entonces, sí se necesita que se revise lo que pasa en el INE, no solo cuando hay elecciones, sino pues incluso cuando no hay elecciones. Es decir, es una institución muy importante para los mexicanos y mexicanas y debe de voltearse a verle más. Pues ¿qué tanto es lo que cuidan, Roberto Ruiz Saldaña? Muchos negocios, mucho dinero. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, yo veo en dos grandes apartados el tema, Julio. Sí hay mucha subcontratación con contratitos pequeños. Por ejemplo, el año pasado se nos presentaba la propuesta para que este año se pagara una cantidad de arriba de 1 millón de pesos para cambiar la imagen editorial del INE. O sea, cómo se aparecen las pastas de los libros que publica el INE. Pues para eso hay diseñadores aquí mismo. Entonces, hay una dimensión como de contratitos pequeños, pero que de poco en poco sí ha de ser mucho. Y luego, pues los grandes contratos multimillonarios, yo así le llamo, que también debería de replantearse si debe ser la ruta. Por ejemplo, hay uno reciente de renta de vehículos. Ciertamente el INE necesita vehículos, pero pues no hay un estudio actuarial donde se concluya que la mejor ruta es rentarlos que comprarlos. Dogmáticamente se dice que es mejor rentarlos, pero incluso aunque fuera mejor rentarlos, yo lo que le he dicho a mis colegas es que pues ya no se incluyan ellos para que les den camioneta, vehículos, para venir al trabajo. En todo caso, que se renten para las personas del INE que realmente en campo necesitan sacar las elecciones, pero se me contestó que era un instrumento de trabajo, una camioneta para llegar al INE. Yo creo que
pues un instrumento de trabajo es una silla, un escritorio, una computadora, pero no una camioneta. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. La cuarta transformación o las modificaciones que hoy se requieren en México, austeridad, menos gasto, cuidado del dinero público, ¿no está llegando con la contundencia adecuada al INE? Pues más bien es que no lleguen, sino que más bien hay mucha resistencia a una nueva realidad, y ni siquiera es porque llegó un partido en concreto al poder, sino porque sí es una política de Estado que ahí está en la Constitución ya puesta, simplemente ahorita se está tratando de implementar, y sí veo muchas resistencias por acá. Hay un seguro de separación individualizada que se renovó y que no consiste más que el pueblo mexicano ponga un peso por cada peso que la alta burocracia del INE ahorra. Yo creo que ese tipo de cosas se tienen ya que ir eliminando. Se necesita una modificación a fondo, radical, de lo que es hoy esa organización electoral, llámese INE o como se llame. Sí, tanto del sistema de cómo organizamos las elecciones, Julio, como de las instituciones, y en ese replanteamiento de qué instituciones son necesarias, sin duda ya es necesario prescindir de los OPLES, es decir, son órganos electorales locales que se quedaron con prácticamente nada para organizar elecciones, ya prácticamente todo lo hace el INE, y lo muy poco que hacen, pues el INE tiene que estarlo supervisando, y ni siquiera una, sino varias veces, porque no lo hacen bien esos OPLES. Un gastadero de dinero en esos OPLES. Pues sí, miles de millones al año, y pues hay que pensar que ahorita en este año solo tuvieron 5 OPLES actividad real de organizar su partecita en las elecciones locales. Los otros demás dicen que pues están promoviendo la cultura democrática, pero creo que hay otras formas, otras instituciones que podrían volcarse a hacer eso. Para quienes nos escuchan, los OPLES a los que estamos refiriéndonos son los organismos públicos, son las siglas de Organismo Público Local Electoral, que son las instancias que en los estados organizan las elecciones correspondientes a su ámbito. Roberto, ¿y crees que en estas condiciones, con estos foros, esta propuesta de discutir para reformas electorales y reformas de Estado, podamos realmente ir a fondo y cambiar todo este esquema, gastar menos y que haya órganos con más credibilidad? Sí se puede y sí se debe, Julio. Pienso que debe de haber pues responsabilidad de todos los actores políticos de entrarle a estos temas sustanciales. Hay partidos que he escuchado que, o legisladores más bien de algunos partidos, que dicen que no deben desaparecer los OPLES, pero yo creo que debe de anteponerse el interés del país y ver objetivamente que no tiene sentido mantener dos estructuras electorales pues coexistiendo paralelas en el país, cuando una prácticamente hace todo, que es la del INE, más profesionalizada. Entonces yo sí esperaría que, más allá de pasiones y pues ciertos principios que se intentan reivindicar, como las del federalismo, pues nuestro país vea, y la clase política, una realidad que está imperando en el país, que cada vez hay más necesidades y menos recursos para políticas públicas. Bien, pues estaremos atentos a lo que se vaya dando en este terreno. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE, el Instituto Nacional Electoral. Por esta ocasión, muchas gracias por los comentarios, Roberto. A ustedes, saludos cordiales. Gracias, hasta luego. Mire, pues